Folke Anderson, el solidario magnate bananero ecuatoriano nacido en Suecia. Bienvenido a otro video. Aquí en Conocimiento con José veremos la historia de Folke Anderson. Inexplicablemente hay personajes que parecen sacados de una novela. Hombres que viajan miles de kilómetros, cambian de país y transforman el destino de una nación. Este es el caso de Folke Anderson, un sueco que llegó a Ecuador y se convirtió en uno de los magnates bananeros más influyentes del siglo XX. Pero lo que lo hace diferente no fue solo su fortuna, sino su solidaridad, su huella en la sociedad ecuatoriana y el legado que aún se recuerda. Folke Anderson nació en Suecia a inicios del siglo XX. Como muchos europeos de su tiempo, buscó oportunidades lejos de su tierra natal. El destino lo llevó a Ecuador, un país que en esa época apenas comenzaba a descubrir el poder económico del banano. En los años 40 y 50, el mundo pedía bananos, y Ecuador tenía el clima perfecto para producirlos. Así, Anderson se instaló en el país y muy pronto entendió que aquí estaba su futuro. El magnate bananero. Folke Anderson no tardó en destacar. Se convirtió en un empresario influyente en el comercio del banano, en una época donde Ecuador se consolidaba como el mayor exportador mundial. Su visión era distinta. No solo pensaba en el negocio, también en la comunidad. Mientras otros magnates bananeros acumulaban poder y riqueza, Anderson buscaba formas de aportar al país que lo había acogido. Así, ganó el respeto de trabajadores, campesinos y hasta de las élites locales. Anderson no era visto como un extranjero distante, sino como un ecuatoriano más que había elegido a esta tierra como suya. El solidario. Más allá de sus negocios, Folke Anderson fue recordado por su solidaridad. Apoyó causas sociales, impulsó proyectos comunitarios y ayudó a sectores vulnerables de la sociedad. En una época marcada por la desigualdad y la concentración de la riqueza, su estilo generoso lo hizo diferente. Para muchos, Anderson fue una muestra de que el poder económico podía ir acompañado de responsabilidad social. Su legado en Ecuador. Anderson falleció en 1981, pero su nombre quedó inscrito en la memoria del Ecuador. A diferencia de otros magnates que fueron criticados por explotar al trabajador bananero, Anderson dejó un recuerdo positivo, ligado a la solidaridad. Su historia es también la historia de cómo un extranjero pudo adoptar al Ecuador como patria, contribuir a su economía y ser recordado con respeto y gratitud. Pero la historia de Folke Anderson no termina con su legado solidario, sino con un misterio. En 1981, Anderson falleció en circunstancias que, hasta hoy, generan dudas. Algunos lo recuerdan como un empresario querido y generoso, pero otros aseguran que su muerte estuvo rodeada de sombras. Existen versiones que señalan que su presunta muerte habría estado vinculada a Luis Noboa Naranjo, el poderoso magnate bananero conocido como el Rey del Banano. ¿Por qué? En aquellos años, la industria bananera era un campo de batalla. El banano era el oro verde del Ecuador, y controlar ese negocio significaba tener poder económico y político. Noboa y Anderson representaban dos visiones distintas, el uno ambicioso y competitivo, el otro más solidario y cercano a la gente. Algunos testimonios y rumores de la época sostienen que las tensiones entre ambos pudieron haber desembocado en un desenlace trágico. Nunca se probó nada oficialmente. La versión de un enfrentamiento directo entre Luis Noboa y Folke sigue siendo un misterio histórico, una de esas historias que se cuentan en voz baja, sin documentos claros pero con muchas sospechas. ¿Fue Folke Anderson víctima de un juego de poder en el negocio bananero? ¿O simplemente su muerte fue un episodio más de la vida, convertido en leyenda con el paso del tiempo? Lo cierto es que, detrás de su figura, queda un halo de misterio que hasta hoy despierta debates. Y su nombre sigue sonando junto al de Luis Noboa, como dos gigantes que marcaron para siempre la historia del banano ecuatoriano. ¿Y tú? ¿Crees que la muerte de Folke Anderson fue un accidente, o una jugada del poder bananero? No olvides suscribirte. Muchas gracias.